Calendario básico de la Tercera Guerra Mundial. Los dos objetivos de fondo de esta Tercera Guerra Mundial sería la destrucción del cristianismo en Europa, que ha sido el bastión fuerte del cristianismo en estos 2000 años de historia últimos, y por otro lado establecer un nuevo Vaticano con una nueva religión universalista que se va a establecer en Israel, puesto que el Vaticano de Roma católico actual quedará destruido durante esta Tercera Guerra Mundial. Entonces se va a establecer un nuevo Vaticano en donde van a estar alojados en el tercer templo de Jerusalén el falso profeta, que será el nuevo papa de esta religión universalista y globalista, y también el nuevo rey universal, que será el anticristo o el falso mesías. Bien, en la primera fase de esta Tercera Guerra Mundial, bueno, aquí hay que decir que nos basamos en profecías, según lo que revelaron profecías de las videntes místico-católicas, monjas, curas, sacerdotes, hasta papas, ¿no?, de los últimos siglos católicos, y también, por otro lado, en las profecías de Michel de Nostradamus, médico francés y astrólogo, que vivió en el siglo XVI y que hacia el año 1555 escribió las famosas profecías de Nostradamus. Bien, en una primera fase, Rusia invade el cinturón de repúblicas exsoviéticas que quedaron después de la caída del muro en 1989 y que cayó el telón de acero y el final de la Guerra Fría y el final de la URSS. Entonces se independizaron una serie de repúblicas que forman un cinturón alrededor de Rusia, entre las cuales estaba y está Ucrania. Entonces, esta primera fase, Rusia invade estas repúblicas de influencia rusa, exsoviéticas, como Ucrania y todas las demás. Y luego hay una segunda fase en la que Rusia va a invadir Europa occidental, incluyendo Francia, incluyendo Alemania, Reino Unido, con ataques, sería con armamento nuclear, claro, o sea, armamento convencional y armamento nuclear. Va a invadir Francia, uno de los sitios, dice Nostradamus, por 5 flancos. Mientras Francia estaba distraída, es invadida por 5 flancos distintos. Especial mención por el mar Mediterráneo, ¿no? Y fundamentalmente Italia. Rusia va a invadir Italia y va a destruir el Vaticano de una detonación nuclear, y va a quedar devastado el Vaticano y destruido y derruido. De hecho, nadie va a poder habitar en esa zona central de la Italia, donde está actualmente el Vaticano y Roma, por la contaminación nuclear, y entonces va a quedar esa zona inhóspita y arrasada y deshabitada. Entonces, aprovechando la debilidad, primero parece que la invasión Rusia, la invasión de Rusia es sobre todo en el norte de Europa, o sea, el cinturón exsoviético, norte de Europa, centro de Europa, y esa embestida rusa se ve frenada en los Pirineos. Entonces la contraofensiva, el contraataque europeo, se inicia desde España, a las órdenes del caudillo del Tajo. Curiosamente, el río Tajo hace referencia a la capital imperial, histórica y espiritual del Reino de España y del Imperio Español, que es Toledo, que está unido también a la imagen del río Tajo. Porque Toledo ha sido una ciudad, una capital
pues de proyección histórica y mundial y espiritual. Contraofensiva desde España contra Rusia y bueno, hay que decir que el papel de Estados Unidos y de los aliados, pues al final Occidente vence sobre Rusia, pero en el momento más delicado y aprovechando la debilidad de Occidente, de Europa, de Estados Unidos y del mundo occidental, porque ha quedado devastado, arrasado por las guerras, por la destrucción, por la muerte, por las armas, por las bombas, etc. Entonces, aprovechando esa debilidad de Europa y de Occidente, entonces lo malo de todo es que se levanta también el Islam y China, por otro lado. Entonces, haciendo como una alianza también de ayuda y de apoyo a Rusia. Entonces ahí es cuando ya con numerosos ejércitos, tanto desde China como desde el Islam, pues van a terminar de invadir Europa occidental y Occidente, incluso Reino Unido, Estados Unidos, en fin, entre los islamistas, entre los musulmanes y entre el ejército chino. Con lo cual, ahí ya se va a destruir ya completamente lo que es el cristianismo, que era el objetivo de la Tercera Guerra Mundial. Y ya al término de esta conflagración mundial, pues se va a establecer un nuevo Vaticano. Claro, hemos visto que el Vaticano de Roma, católico romano, pues es destruido durante la guerra, y entonces se establece una nueva religión universalista, globalista, masónica y satánica en Jerusalén, reconstruido el tercer templo de Jerusalén, y allí pues van a tener como base el nuevo papa de esta nueva religión mundial, que va a ser conocido como el falso profeta. Bíblicamente se conoce como el falso profeta, que es el nuevo papa, el nuevo papote de esta religión mundial universal. Y junto a él pues está el rey universal, que va a reinar y a gobernar sobre todo el mundo, conocido como el anticristo o falso mesías. Y así es como termina el tema de la Tercera Guerra Mundial, con este final. Este reinado del anticristo, después, cuando ya se establezca completamente el nuevo reinado, pues durará, según marca el Apocalipsis bíblico, unos 3 años y medio, después de lo cual acontecerá la segunda venida de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Y antes de terminar, hay que subrayar un dato que revela el vidente Nostradamus, que según sus profecías esta Tercera Guerra Mundial duraría unos 27 años, con lo cual es importante saber, para calibrar, para hacernos una idea de la cantidad de tiempo y de las cosas que pueden suceder. Es decir, que estamos hablando, sería una guerra pues bastante larga, una época convulsa, prolongada, en donde habría guerras y lógicamente pues habría hambre, plagas, contaminación, enfermedades y más calamidades, unido a otras calamidades como posibles caídas de meteoritos, volcanes y otras catástrofes, ya en plena época ya del Apocalipsis.